Hola, hola, soy Mariana. Y yo soy Lina. Y bienvenidos a Pulso de Migrar, un podcast en el que compartiremos nuestra experiencia viviendo este proceso, los miedos, angustias, frustraciones, pero también las alegrías, lo que significa dejar, llegar y empezar de nuevo. En este recorrido no solo hemos aprendido de nuestra propia experiencia, sino también de las historias de muchas personas a las que hemos tenido la fortuna de acompañar en sus procesos. Así que si estás en medio de tu proceso migratorio o si estás soñando con dar el paso y entender este mundo desde una perspectiva real y humana, este es tu lugar. Esto es Pulso de Migrar. Hola, hola, bienvenidos a Pulso de Migrar. Hoy venimos con una historia completamente diferente, pero también puede ser la puerta de entrada para muchas personas profesionales que trabajan actualmente en una multinacional o en una empresa que tenga una filial o una sucursal acá en los Estados Unidos. Y para contarnos su historia y su experiencia está Álvaro acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias, Álvaro, por estar aquí, por sacar tiempo de tu sábado. Es un honor que estés acá contándonos un poco sobre tu historia. Y antes de entrar en materia en cuanto a la parte migratoria, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre ti. ¿Quién es Álvaro? ¿Qué hacías en Colombia? ¿Cómo era tu vida antes de emigrar a los Estados Unidos? Claro que sí, Mariana. Primero que todo, a ti por la invitación, muchas gracias. Bueno, yo soy Álvaro Moscoso Díaz, soy contador público en Bogotá. Trabajaba para una compañía americana desde el año 2016. Antes me desempeñé con otras compañías canadienses, también americanas, pero en esta compañía actualmente comencé en el año 2016 y estaba encargado de la región andina en Bogotá. Pues ahí estaba con mi esposa, con mi hija estaba en colegio, mi esposa trabajaba en una entidad bancaria y así estábamos desde hace muchos años hasta el año 2022 cuando migramos a Estados Unidos, pero estábamos viviendo en la ciudad de Bogotá y llevando una vida de donde yo trabajaba, mi esposa trabajaba, mi hija estudiaba, y esa era básicamente nuestra dinámica normal. En Colombia. En Colombia. O sea, ya llevan 4 años acá. Ya en Estados Unidos llevamos 4 años. ¿Y cuál fue la primera ciudad a la que llegaron? ¿Acá a Atlanta? Nosotros llegamos directamente a Atlanta. Yo llegué con una visa de trabajo y en la compañía que trabajaba en Estados Unidos, la oficina principal está en Atlanta. Entonces, por eso llegamos a la ciudad de Atlanta. Nunca habíamos venido antes por temas de turismo, ¿no? Siempre uno visita otras ciudades. Atlanta no era una ciudad turística, pero nos trajo acá y es una excelente, muy, muy, muy buena ciudad para vivir. Sí, sí, total. En eso estamos de acuerdo. Cuéntame cómo se dio esa oportunidad de decir, vámonos para Estados Unidos por un tema laboral. ¿Fue la empresa quien te abrió esta oportunidad o fuiste tú quien buscó también la forma de emigrar haciéndolo por medio de la empresa? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, realmente este proceso comienza desde muchos años atrás porque yo comienzo a buscar la oportunidad desde que trabajo con una compañía americana y desempeñándome para un rol regional. Eso hace que al interior de la compañía se me abran muchas puertas y yo reportaba a mis jefes estaban acá en Estados Unidos. Entonces, si bien yo estaba en Bogotá, yo tenía toda la comunicación directamente era con mis jefes acá. Entonces, esa comunicación directa me permitió abrirme puertas en mi mundo laboral y pasaron 4 años. Aquí en la oficina de Atlanta se dan una serie de situaciones y finalmente se da una oportunidad, se abre una vacante. Entonces yo aplico esa vacante y ellos toman la decisión de aceptar mi traslado y bueno, entonces ahí ya la compañía hace una petición formal a la embajada y se abre un proceso migratorio, pero realmente comienza desde uno, buscando esa oportunidad desde Colombia y luego cuando ya puede trabajar para esta clase de compañías y abrirse un camino interior en la compañía, ya es decisión de la compañía, ok, vamos a mover a este empleado, pero realmente creo que es un camino de ambas partes. De ambas partes. De ambas partes. O sea, es decir, antes de que se diera y se abriera esta oportunidad, tú no tenías que venir acá a encontrarte con los jefes, o si también tenías muchos viajes de negocio. Sí, tenía que viajar mucho para Latinoamérica. Okay. Entonces tenía que visitar mucho Sao Paulo, Ciudad de México,
En Bogotá también internamente viajaba entre Bogotá y Medellín, pero antes de la oficina regional no estaba en Atlanta, estaba en Miami. Entonces todos mis entrenamientos, reuniones eran en Miami. Ok. También pasa algo en la compañía y trasladan esa posición de Miami a Atlanta. Entonces yo paso a reportar a la oficina de Atlanta directamente, y en ese traslado llega COVID. Entonces se suspenden todas las reuniones presenciales, pasamos a la virtualidad y paramos el tema de viajes. Ya después se da el tema del traslado y ya pues vengo a trabajar acá. ¿Y siempre estuvo en tu mente lo que era Estados Unidos o pues ahorita que me estabas diciendo que viajas mucho también por Latinoamérica y demás, pensaste en otro país para migrar? Sí, siempre hay oportunidades. Yo creo que en Latinoamérica, Bogotá, Sao Paulo, Ciudad de México son muy buenas ciudades para trabajar y para vivir. Eh, nunca estuvieron en el radar o nunca hubo una propuesta formal, pero eventualmente sí eran ciudades a considerar. Otro país que consideramos en su momento era Canadá, Toronto específicamente. Mi hija tuvo la oportunidad de estudiar allá inglés y tuve la oportunidad de ir allá a visitarla, y también por temas laborales también tiene que ir a Toronto. También la consideramos, pero creíamos que Estados Unidos, muy frío, también la distancia de Bogotá es demasiado lejos. Entonces teníamos más en el radar Estados Unidos, y también como yo trabajaba para una compañía americana, para mí era mucho más fácil migrar a Estados Unidos que potencialmente a Canadá. Entonces sí lo consideramos, sí lo revisamos, pero estábamos más enfocados y teníamos como el propósito más de eventualmente venir a Estados Unidos. Genial. Digamos, bueno, tú ahorita nos estabas diciendo que entraste con una visa de trabajo por una L1, tengo entendido. L1. Uh-huh. Ok, para los que pues no saben ni conocen, una visa L1 hace parte de las visas no migrantes, pero esta visa también se puede convertir en una visa para migrantes cuando las empresas tienen una filial o una sucursal acá en los Estados Unidos y de alguna u otra forma trasladan a sus empleados, pues también que tienen un rango, ¿no? Usualmente esto es para ejecutivos, para directivos, que también funcionan este tipo de visas. Entonces es una muy buena oportunidad si las personas también están pensando en obtener también una residencia y migrar legalmente. ¿Cómo fue ese proceso en casa? ¿En qué momento ya se dijo en la oficina, ok, listo, vamos a iniciar este proceso? ¿Cómo fue eso de llegar a tu casa a decirle a tu esposa, oiga, está esto? ¿O siempre eso ya estaba en conversación? O sea, siempre estaba la posibilidad de que en cualquier momento te pudieran trasladar. La posibilidad siempre existe, pero no es difícil de encontrarla, porque yo era uno de muchos gerentes. Entonces y en cierta manera todos buscan su propio camino y no es fácil en este mundo. Entonces siempre estuvo esa posibilidad, pero ejecutarlo no era fácil. No era fácil. Cuando se da esta oportunidad, se da un movimiento acá en la oficina de Atlanta, se abre una posición, mis jefes sacan la convocatoria y la sacan para todo el mundo. Entonces eso incluía a Colombia. La competencia estaba alta. Sí, claro, porque digamos estaba la gente de Estados Unidos y la gente pues, de los otros países. Yo aplico a la posición y pues comienza ese tema de entrevistas, revisiones, sí, no. La posición antes la tenía una persona americana. Entonces era la primera vez que un latino tomaba la posición. Entonces ellos también decían, bueno, es cambiar también un poco el chip y decir, esta posición no la va a manejar más una persona americana, sino va a ser una persona de Latinoamérica. Entonces también revisaron muchas cosas y al final dijeron, ok, es como es y usted es la persona que puede tomar esa posición. Me lo comunican, después de que yo aplico, me lo comunican, sí, usted es la persona seleccionada, pero eso implica trasladarse a Estados Unidos. Ok, acepto, pero entonces con la compañía hicimos un plan escalonado. No fue, trabajas en Bogotá hasta el 30 y el primero está en Estados Unidos, no. Se hizo un plan escalonado de 6 meses, donde en esos 6 meses yo estaba trabajando 3 semanas en Bogotá y 1 semana acá en Atlanta. Eso nos permitió estar acomodándonos y sobre todo ver el entorno. Bueno, es la ciudad, me gusta la ciudad, a mi esposa le gusta, a mi hija le gusta.
Y después de 6 meses ya nos sentamos y bueno, realmente usted ya conoce la ciudad, ya fue, ya miró, realmente sí quiere trasladarse, porque para una compañía es muy difícil que cuando mueven a alguien y después la persona no se adapta, no puede encontrarse lo que pase, ok, no, me tengo que devolver. Oye, pero súper interesante eso, o sea, no llegué a pensar que habían compañías que te adaptan, o sea, te daban Sí. también la posibilidad de adaptarte, es decir, que cuando se tomó esa decisión y esa oportunidad se abrió, te venías con tu familia para que ellos también cómo se adaptaban. Claro. Genial. Claro, tiene que ser así porque la compañía también está invirtiendo Claro, en la gente. dinero, Entonces, si por haber ese tiempo, todo. motivo y la familia es todo para uno. Entonces, Claro. si mi esposa no se siente bien o mi hija no se adaptó, entonces uno dice, "Mm", Ella está ya detrás de cámara enamorada por todo lo que estás diciendo. pero porque es Qué mover, lindo, al empleado de su gracias. Sí, familia. claro, total. Entonces, la empresa toma, creo que inteligentemente hace, y no es nuevo para la compañía mover esta clase. Entonces, es una rutina, bueno, la persona hay que hacer esto, no es un tema improvisado, es un tema que se hace, digamos, ya hay una estructura para eso. Después de eso, cuando ya pasan los 6 meses, me dicen, bueno, ya si lo vamos a mover, tenemos que pedir una visa de trabajo. Claro. Entonces ya me siento con mi esposa, me siento con mi hija y decimos, bueno, ya esto es una realidad, ¿nos vamos a mover? La respuesta es sí, ya nos vamos. Obviamente pues fue celebración, fue todos Una felices, gran oportunidad. cambiar la vida. Bueno, ok, ya no vamos a vivir en Bogotá, vamos a vivir en Atlanta, todo lo que eso conlleva. Para nosotros fue algo muy, muy chévere, fue una bonita celebración en casa. Ay, me encanta, qué bueno, solo me estaba imaginando ahorita que estabas contando como ese momento y puedo imaginarme también esa felicidad. ¿Fue tedioso para ti todo ese proceso migratorio? ¿Eras tú quien se reunía con los abogados o la empresa se encargaba netamente de eso? Cuéntanos un poquito sobre todo ese proceso antes de migrar como tal. Es un trabajo de ambas partes. Es un trabajo donde la petición la hace la compañía. Ellos tienen que mandar un número, ellos le llaman el WAC, lo hacen acá internamente en Estados Unidos y ese número se lo dan a uno y uno con ese número pide una cita en la embajada americana. Okay. Pero no es una visa que pueda pedir uno. Es una visa que tiene que pedir es el empleador. Pero con ese número yo ya puedo pedir la cita. Entonces, después de eso, ya ellos me asignan los abogados, me dan el nombre de los abogados y comenzamos a hacer llamadas por Zoom, por Teams en ese momento. Entonces, es básicamente construir el caso y los abogados lo que le van a dar es una lista de los documentos que se necesitan. Entonces, ¿qué necesitamos probar? Usted es un gerente y un gerente pues tiene que tener ciertas condiciones. Entonces, que cumpla con A, B, C, D. Entonces, es reunir las pruebas para demostrar que uno sí es esa persona que está en la hoja de vida. La empresa tiene que diligenciar cualquier cantidad de formularios y son muchas llamadas con los abogados donde ellos le dicen a uno, necesitamos probar esto. Entonces, ya es mi tarea buscar las pruebas para demostrar eso. Entonces, por ejemplo, ¿usted tiene poder de decisión en la compañía? Sí, ok. ¿Qué decisiones puede tomar? Puede contratar gente, puede despedir gente, puede firmar contratos, tiene aprobaciones de delegación. Entonces, es como construir todo eso para tener evidencia de que la persona sí es quien dice ser. La compañía pues tiene que presentar otra serie de documentación, estados financieros, demostrar que está acá en Estados Unidos, que tiene presencia en Colombia, que tiene presencia acá, si está en otros países del mundo, número de empleados, ingresos, bueno, una cantidad de información que le piden a las empresas. Y ya con esa información va uno a la embajada y la embajada pues es una entrevista muy sencilla. Básicamente hacen un par de preguntas, verifican que lo que uno está diciendo es correcto, preguntan por la familia porque obviamente pues a mí me dan visa L1A, pero a mi esposa le dan L2, que es una visa como amparada y a mi hija también le daban visa L2. Hacen corroboración de, bueno, quiénes son sus hijos, en este caso mi hija, mi esposa, y después de aprobada la visa la entregan en más o menos 15 días. Y ya, pero tu pregunta es un trabajo de ambas partes. La empresa pone a los abogados y uno tiene que trabajar con ellos para conseguir la información. Claro, y que no, o sea, no es nada fácil someterse a la búsqueda de toda esa documentación, es también poner de tu parte a decir, ok, listo, ya me metí en esto, ya tengo que también culminar y cumplir con unos tiempos, pues sabemos de que acá no solamente se depende de una sola persona, sino es un grupo como tal, un equipo que está todo el mundo trabajando. Y bueno, ustedes empiezan como familia, listo, empezamos a organizar ya y prepararnos para la llegada acá a los Estados Unidos.
¿Cómo fue para ti pues el hecho de dejar Colombia? ¿Fue algo duro o fue más como la emoción también y pues al saber que ibas con tu núcleo familiar a vivir esta nueva experiencia? Sí, es un tema como de emociones encontradas, porque eso obviamente es vivir en Colombia, es tener familia, amigos, Ujú, una rutina, y llegar a un país donde uno lo ha visitado pero no ha vivido. claro, Y Estados Unidos, pues, de turismo muy chévere y muy todo, pero chévere. una cosa es vivir. Entonces, también en cierta manera un poco de incertidumbre, sin saber, Sí. bueno, si bien las condiciones laborales son muy parecidas, al final es otro país. Ujú, Y nosotros en ese momento contábamos con muy poca gente conocida acá. Mis compañeros de trabajo, uno que otra persona, pero uno más en Colombia, pues la red de apoyo es mucho más grande. claro, Pero una de las grandes ventajas era que yo venía con mi familia, o sea, venía con mi esposa y con mi hija. Eso, pues, decir, si uno está con la ya era. familia, está con todo el mundo. Entonces, era un reto demasiado grande, pero con toda la ilusión y con todas las ganas de hacer las cosas bien acá, de progresar, de seguir haciendo cosas interesantes, de seguirse capacitando. O sea, el tema de seguirse educando no para. Para la familia, para mi esposa, un reto grandísimo de aprender un nuevo idioma, adaptarse a un Claro. nuevo entorno laboral. Mi hija, estudiar en una universidad acá. Bueno, y los vamos a cortar por 10 segundos porque es súper importante que nos sigan, que compartan y que se queden hasta el final de este video porque gracias a eso es que vamos a llegar a muchísimas personas más. Entonces, para todos eran retos. Todos teníamos Total. nuestros propios retos, un poco de susto, pero al mismo tiempo como toda la ilusión de que las cosas salgan bien. Ujú, Y gracias a Dios estas visas permiten que no llegues de ceros, porque ya pues eso. llegas con un trabajo. Eso es una ventaja grandísima. Llegas pues con una Con una visa, estabilidad de una alguna u otra estabilidad, forma. una estabilidad, aunque esa visa está ligada a la compañía. Ujú, Entonces, también es otro tema que si por algo ese motivo ese vínculo se rompe, o sea, tú llegas a renunciar o la compañía termina tu total. contrato, tienes que salir del país en Tienes los que próximos buscar. 60 días o cambiar tu situación migratoria. Entonces, Qué responsabilidad también la tuya de mantenerte y de sostenerte esa relación, ¿no? Porque de alguna u otra forma, pues lo que tú dices, día de mañana si la empresa toma la decisión o tú también ya no te sientes lleno, como lo que sea, y hay que tomar decisiones, pues es sí, una responsabilidad muy grande porque no es solamente tú, ¿no? Sino también tu familia y tu esposa. sí, sí, pero veníamos con toda o Sí, seguimos con la misma claro. ilusión y dejar Colombia. Pues es dejar, pues sí, está tu familia, está tus amigos, están tus costumbres, están las ciudades que visitabas, que Claro. tus fines de semana. Eso se añora mucho, eh, pero, pero, pero creo que la ilusión es más grande Es más grande. y seguramente fue la mejor decisión que tomamos. Ay, qué bueno, eso me alegra mucho. ¿El idioma para ti no fue nunca un impedimento? Ya venías de verdad desde hace mucho tiempo con las bases en tu universidad o cómo fue ese aprendizaje del idioma Sí, bueno, en Colombia? yo hace muchos años, en el año 2007, tuve la oportunidad de estudiar inglés en Inglaterra, en Londres. Ok. Estuve como casi un año. Eso me permitió, pues, aprender inglés. Ujú. Y desde esa época hasta para acá trabajé con compañías americanas y canadienses, donde mis superiores, mis jefes no hablaban Ok, español. Entonces, yo trabajaba en inglés 100%. Entonces, el genial. idioma para mí no fue una barrera. Sin embargo, llegar acá pues también me ha ayudado a perfeccionarlo más, a hablarlo Mm. mejor, a hablarlo más como en la cotidianidad, no solamente en el mundo laboral, sino ya en un poco más en el mundo social. Ok, ok. Eso me ha ayudado mucho, pero el reto grande ha sido más para mi esposa y para mi hija, Para sobre tu todo para hija. mi esposa, porque Sí, ella claro. en Colombia no ha tenido la oportunidad de estudiar español. Entonces, para ella ha sido un reto grande. Ella en el próximo capítulo nos va a estar contando el otro lado de la moneda. Te pregunto, Álvaro, una vez llegaste acá, ¿cambió en algo la dinámica en el aspecto laboral? Me refiero, ¿hubo algún reto laboralmente? En el trabajo, pues de alguna u otra forma estabas trabajando en Colombia, sí, pues tal vez con de alguna u otra forma ya la cultura americana implementada, pero ya al llegar acá, yo sé que tengo entendido que vas como algunos días a la oficina como tal.
¿se nota mucho la diferencia como de estructura laboral, por decirlo así? Sí, se nota, se cambia bastante. Yo tenía una ventaja y era que mis jefes iban a ser los mismos, porque si bien estaba en Bogotá, yo les reportaba a ellos acá, pero ahora va a ser acá desde Estados Unidos directamente con ellos. Entonces ya nos conocíamos, nos encontraba, inclusive mis jefes iban también a Colombia, entonces ellos iban a Bogotá, viajábamos también con ellos por Latinoamérica, por Canadá. Sí, la cultura es diferente. Nosotros los latinos somos más abiertos, nos reunimos más. Armamos fiesta por todo. Sí, y a veces salimos a Celebración. almorzar, luego nos tomamos un café, o a veces en la mañana vamos y nos tomamos un jugo, nos tomamos una empanada. Somos digamos, somos socialmente un poco más abiertos a ese tipo de cosas. Aquí en Estados Unidos el trabajo es muy enfocado. Entonces uno llega a la oficina, buenos días, buenas tardes, todo el mundo es muy querido, muy respetuoso, pero Cada quien en lo suyo. vamos a trabajar y súper estructurados, súper estrictos en las cosas, todo muy bien, y todo el mundo almuerza, no sé, en un periodo de tiempo, tenemos la cafetería, pero es algo muy rápido, el que quiere, el que no, no. Es normal que es normal que algunas personas almuercen solas. Eso en Colombia creo que no pasa, todo el mundo está con alguien Uno almorzando. siempre está buscando a quien invita a almorzar y que lo acompaña a Aquí es uno. normal que alguien baje de Sus sus audífonos, come algo y teléfonos, se le entonces uno dice como que, uy, wow, ok. Entonces sí, pero en cierta manera cuando ya estábamos cuando estaba en Bogotá, pues sí, ya para trabajar con una compañía americana, en cierta manera uno adapta un poco la cultura, pero acá sí el cambio es grande. No es negativo, es simplemente es una forma distinta de trabajar. Es una forma distinta de trabajar y a una cosa es que aquí se respeta mucho el horario. O sea, a las 5 de la tarde todos nos fuimos. Nosotros trabajamos 3 días en la oficina, 2 días remotos. Pues porque venimos de un tema de post-pandemia, entonces, Claro. Y pues creo que las compañías se dieron cuenta que No la necesitan a la presencialidad, gente todo el creo que el tema tiempo, híbrido sí. es lo más óptimo. No 100% remoto tampoco. Entonces creo que 3-2 como lo manejamos es un buen Balance. Es un buen balance. Es un buen balance. Genial. ¿Y cómo fueron esos primeros meses de ustedes, la dinámica como familia, la adaptación? Pues al final estaban llegando a otra cultura. ¿Cómo fueron esos meses? ¿En algún momento han pensado durante estos 4 años también decir, ¿nos devolvemos? ¿O Sí, no? siempre está la opción de regresar a tu país. Pero cuando llegamos acá, lo primero fue llegar a buscar vivienda. Y eso fue un tema, digamos, bastante estresante y retador. Buscar vivienda porque uno Bogotá lo conoce perfectamente. Bueno, Medellín o cualquier cosa. Y si uno tiene algún conocido o algo. Aquí Atlanta es una ciudad totalmente que nosotros no conocíamos. Claro. Entonces llegar a conseguir vivienda nos tomó 3 semanas llegar a conseguir una vivienda. Wow. Adaptarnos. Y la otra es que cuando llegamos no teníamos historial crediticio. Aquí se mueve mucho el tema del historial crediticio. Entonces, por más de que tuviera un trabajo, por más de que tuviera un Social Security, eso no me garantizaba que me dieran tarjetas de crédito, por ejemplo. Claro. No me garantizaba de que cuando yo pidiera un arriendo, usualmente revisan el historial crediticio cuando decían, no, pero usted no tiene nada. Entonces, no, sí, pero esto es cuando comenzaba a contar mi historia, como que, ok. Entonces, bueno, eso fue un poco estresante, pero al final del día conseguimos una vivienda en un complex, donde vivíamos por la ciudad de Lauderdale, que es en el North Atlanta. También como ubicarnos cerca donde fuera el college de mi hija. Afortunadamente también quedaba otro college cerca que fue donde mi esposa comenzó a estudiar inglés. Entonces en eso se nos fueron fácilmente 3-4 meses, esos primeros 3 meses para comenzar a adaptarnos. Dónde tenemos que mercar, dónde tenemos que comprar ciertas cosas, todo el tema de la casa, construir esa nueva, digamos, los muebles, los cuadros, la decoración. Eso fue un proceso de fácil. Ese fue el primero, llegar a conseguir carro, porque aquí sin carro, eso fue lo primero que nos tocó llegar a hacer, pero llegar a un concesionario y no te podemos prestar porque no tienes historial crediticio. Entonces, bueno, al final del día Toyota me terminó ayudando, pero pues las tasas no son las mismas que si uno tiene un historial crediticio. Bueno, un tema ahí, finalmente lo ayudan a uno, pero es un proceso largo, al comienzo es difícil. Nosotros también llegamos en invierno, entonces llegamos en noviembre, llegamos el 31 de octubre más exactamente.
Comenzando el invierno, entonces es un No, y que poco... por más de que vengan de Bogotá, acá el invierno es otra cosa. O No, y la sea, primera Navidad, pues ya era sin familiar, sin claro. las familias, pero bueno, ese es como, ya llega el verano, ya pasaron 6 meses, ya mi esposa después consigue trabajo, sigue en el college, nuestra hija ya entra, sigue estudiando en el college, ya como que se comienza a adaptar una dinámica, Una dinámica familiar. una, Ujú. una cotidianidad. Y ya uno ya pues comienza a establecer rutinas. Eso ya también ayuda, ya comienza uno a conocer gente, entonces ya uno sale los sábados, los domingos, bueno, y ya comienza como uno a adaptarse, como a construir una nueva vida en Estados Unidos, y a construir esa red de apoyo que es tan importante. Toma tiempo, pero los primeros Mm, meses son es difícil, duros. es difícil. Eso es algo que yo repito mucho porque muchas veces creemos que cuando se llega, tal vez es un privilegio de alguna otra forma, tú también llegaste a un privilegio de llegar legalmente, ya con un trabajo, que de alguna otra forma eso ya te daba a ti una estabilidad económica y demás, no desmerita el hecho de que no sea fácil, ¿no? Ujú. Porque efectivamente todo lo que tú cuentas, o sea, sí, si bien llegué desde ese privilegio, eso no quiere decir de que toda mi familia ya lo tenía resuelto, incluso yo también en todo esto, ¿no? Pues porque la empresa es el puente y demás para tú llegar acá, pero ellos no te van a dar a ti ni la casa, ni el No. carro, ni nada, que al final son cosas que se necesitan. Entonces, sí siento que es algo que uno tiene que resaltar siempre, cada quien tenemos nuestra historia. eh, y en algún momento emocionalmente, ¿cómo te has sentido, eh, digamos que ansiedad, depresión, ahorita con todo este tema migratorio, en algún momento has sentido esa parte emocional débil? Mm. Pues mira, creo que en la ciudad donde nos movemos y yo he tenido la oportunidad de viajar en algunas ciudades, Ujú, realmente no he visto ese tema tan fuerte. Creo que es un tema más de lo que hemos visto en redes sociales y en televisión. Aquí en Atlanta no lo he sí. visto tan fuerte. Digamos, persecución de ICE, ese tipo de cosas, no las he visto. No significa que no pasen. Sí, Ujú, claro, de acuerdo. seguramente sí pasan, pero no las he visto. Em, en lo personal, pues tener la oportunidad de trabajar para una compañía de estas, pues digamos que es la misma rutina que tenía en Bogotá. Y ver a mi familia, pues digamos ya también un poco organizada, trabajando, estudiando, eso alivia mucho, mucho las cargas. Em, sí se extrañan muchas cosas cuando se está el verano, sobre todo cuando llega la Navidad, cuando a veces uno tiene la oportunidad de reunirse con mucha gente, pues aquí ya es menor, ya no hay tantos conocidos, ya no hay tanta vida social y comienza uno como a Mm, abrir ese campo. Em, es difícil, pero creo que todo se dio por un propósito y todo se dio con un objetivo. Y gracias a Dios las cosas han salido como se han pensado. Entonces, en cierta manera, y tener la familia cerca, tener la familia con uno, todos viviendo en el mismo techo, compartiendo muchas cosas, hace que el tema digamos, de ansiedad, depresión, en cierta, digamos que sí puede suceder, ujú. pero teniendo la familia es mucho más fácil enfrentar las cosas. Cuando a veces hay días difíciles o alguien en la familia no tiene un día fácil, el solo hecho de llegar a tu vivienda y encontrar que alguien te puede escuchar, que te puedes hablar, que Claro. puedes, eso ayuda mucho, eso ayuda mucho. Em, Obviamente cuando llegamos, eso fue a finales del 2022 y llegó esta nueva administración, obviamente el tema migratorio ha sido Más complejo. mucho más complejo, mucho más Ujú, difícil. De hecho, nuestro proceso para obtener la residencia pues fue justo en esa transición. ujú. Afortunadamente no tuvimos tropiezos, pero sí, digamos que para mucha gente ha sido un tema muy, muy, muy complejo ese tema de las nuevas administraciones pues, que están ocurriendo. Y bueno, Y también siento difícil. que el deporte para ustedes también ha sido Sí. algo fundamental, ¿no? Y eso es algo que ahorita pues así fue como nos conocimos haciendo deporte. ¿Cómo les ha ayudado eso también pues como familia? Creo que se vuelve también como un plan de disfrutar cada fin de semana. No, todo, o sea, yo en Bogotá no era para nada deportista, cero. Ok. Bueno, sí hacía por ahí cositas, pero pues llegar acá y ahora todos los sábados hago 5K. O sea, hago cinco, Genial. una mini carrera todos los sábados. Tenemos ahí un run club chiquito, bueno, dos.
Entonces participamos en ambos y conocemos y comienza uno como a ver cambios físicos. Ok, ya me mantengo más en mi peso, como un poco más saludable, duermo mejor, me alivia mucho el estrés, conocer una Claro, nueva eso. gente. Creo que el tema del deporte ha sido algo muy importante y algo muy positivo que nunca había hecho en Colombia. Eso ha sido de las cosas que aprendí acá. Oiga, me gusta hacer deporte. Sí, no, y como, porque muchas veces las personas creen que el vivir en Estados Unidos es la vida sedentaria, la chatarra, la hamburguesa, y de verdad, pues yo en eso siempre difiero porque yo digo como yo aquí fue donde aprendí a comer verduras, yo aquí fue donde aprendí de alguna otra forma también como a cogerle amor al ejercicio, todo, y que no siempre es lo que se ve en el exterior, ¿no? Porque muchas veces uno viene pues de turista es a eso, a lo nuevo, que las hamburguesas, a probar aquí y allá, pero ya cuando tú vives de alguna otra forma, pues buscas tener también pues, calidad de vida, ¿no? Sí, no, total. Genial, me encanta. ¿Qué consejo le darías ya para cerrar? ¿Qué consejo le darías a alguien que esté considerando migrar a los Estados Unidos? Sí, es una muy buena oportunidad. El consejo que yo doy es hacer las cosas de una forma planeada y asesorarse por los que saben. Hay muchas formas de emigrar, hay muchísimas. La mía es una de tantas. Hay diferente número de visas, hay visas de estudiante, hay visas. La mía es una de las tantas de trabajo que hay. Tantas. Ujú. Hay visas de talento, hay visas, bueno, hay un sinnúmero entonces es asesorarse bien de los que saben, un abogado de migración es clave, planearse y realmente no todo comienza desde la visa, sino desde mucho antes, cómo llego allá. Eso es el principal consejo que yo les doy, es asesorarse bien y tener su tema migratorio definido. Y una vez, Da mucha tranquilidad. eso evita muchos dolores de Sí. cabeza. Y una vez estén en Estados Unidos ya con su tema migratorio definido, es también tener un plan acá en Estados Unidos. Bueno, ok, entonces mis gastos van a ser los siguientes. Tengo que pagar renta, tengo que pagar mercado, salud, seguros, vehículos, lo que sea. Y para eso tengo que trabajar tanto para cubrir eso. Entonces también tener un plan financiero para poder cubrir eso. Con esas dos cosas, creo que vivir acá les ayudaría mucho para evitar inconvenientes y creo que vivir acá sería mucho más fácil. Entonces, para hacértelo, es planearlo con anterioridad, bien asesorados, Ujú. tener claro el tema migratorio y una vez estén acá, tener bien el tema financiero. ¿Cómo es que se van a hacer, pero aterrizado? Es decir, la Ok. renta me vale tanto y pues entonces voy a trabajar en esto para poder cubrir estos gastos y tener siempre planes a 1 año, 2 años, 3 años. Bueno, en este año necesito hacer esto, en 2 años necesito esto, en 3 años necesito esto. Y tener todo un plan trazado porque hay que tener un norte, saber uno para dónde va. Y siempre hacer las cosas correcto y asesorarse de las personas que saben. Entonces, si hay un tema migratorio, hable con los abogados de migración. Ujú. Si necesita un tema financiero, entonces, bueno, ahí están los bancos, bueno, ahí hay mucha gente que sabe de temas financieros. Eh, es básicamente el consejo que yo le doy a la gente que quiera venir. Y bueno, sí, aprovechar las oportunidades. Total, total. Gracias Álvaro por ese gran consejo. Como un buen contador también nos dijo que bien clarito ese plan financiero. Sí. Efectivamente es algo que nosotros desde HM Migración, que es una empresa también de servicios migratorios que tenemos, es lo que estamos buscando también de empezar a educar a las personas de decirles, oiga, es que hay oportunidades y hay opciones para cada uno. Lo que pasa es que muchas veces no las conocemos, creemos que solamente la forma de venir es a través de una visa de turista y después una visa de estudiante y cambio de estatus y así, que al final es más difícil que cuando si uno tiene todas las opciones A, B, C, D, ya usted diga desde tomar una decisión desde la información que usted tiene, ¿sí? de las personas que saben. Entonces, sí es un trabajo que hemos venido haciendo. Gracias por abrirnos este espacio y por compartir tu historia. Y bueno, nada, de verdad que les deseo lo mejor. Ustedes me parecen una familia preciosa, los he podido conocer un poquito y los admiro mucho.
Gracias, Mariana. A Gracias. ti por la invitación y cuando necesites, pues estamos aquí a tus órdenes. Claro que sí, muchas gracias. A ti muchas gracias por tenernos en este espacio. Muchas gracias.